España Alberto Tornero, que es socio en PwC en el área de empresas de alto crecimiento, Scale Ups. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Pues muy bien, Isabel. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Un placer, un placer. Buenos días. Bueno, queremos dedicar unos minutos a hablar contigo y sobre todo nos interesa que nos hables sobre cómo es el entorno del emprendimiento en España, qué está sucediendo, ¿no?, en estas empresas. Bueno, pues gracias a Dios, Isabel, el tema del emprendimiento es un tema que ya vino hace años y se ha quedado, y además se están produciendo dos efectos. Uno, cada vez hay más gente que se plantea no solo emprender sus propios negocios, sino aplicar técnicas en empresas grandes y medianas, técnicas relacionadas con este tipo de generación de modelos de negocio, todo el tema de metodologías, Lean Startup, Agile, el uso de Canvas y demás, lo cual es muy buena cosa. Y dos, el otro efecto que se está produciendo es el crecimiento del tejido de este tipo de compañías. Es cierto que nosotros en Price además vemos otro tipo de cliente que es compañías, digamos, más tradicionales que crecen a 2 dígitos, que también es otro de los ámbitos que nosotros relacionamos dentro de este grupo de empresas de alto crecimiento, y también decirte que es un sector que cada vez crece más, que cada vez ve que el crecimiento es la clave, y además eso va muy en línea con las necesidades del crecimiento de nuestro tejido empresarial, que es uno de los más pequeños en tamaño de Europa, comparado sobre todo con los países con los que nos queremos comparar, ¿no? Entonces, muy resumido, la verdad es que el tema va bien, va bien. La verdad es que después de 12 años en estos temas, vemos como ahora el tema va mucho mejor, la verdad. Fenomenal. Acabas de decir que llevas 12 años en este tema. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu experiencia brevemente con emprendimiento y con este tipo de proyectos? Bueno, sí, yo te lo cuento encantado. Yo vengo de la pata jurídica, de hecho mi formación es jurídica, y en 2013 nos planteamos en PwC que había que hacer algo, ¿no? Con lo que entonces llamábamos emprendimiento, startups o demás, ¿vale? Nosotros enseguida vimos que nuestro aporte tenía que ser concreto, y nosotros en lo que aportamos claramente es, o sea, lo que tratamos de ayudar a las compañías es solucionar los problemas que tienen por crecer muy rápido. O sea, si una compañía tú la divides en 3 partes muy básicas, que es el negocio al que se dedica, la estructura que necesita para que ese negocio crezca rápido y en la que lo motive ese crecimiento, y tercero, su capital o su equity. Nosotros del negocio hablamos poco, o sea, hablamos con los clientes, pero ahí son ellos los protagonistas, porque están en la punta de lanza. Nosotros pues ponerle en contacto con alguien o demás, pero ellos son los que están aprendiendo, o sea, mejor dicho, enseñando, ¿no? Sí, sí. Y nosotros donde tenemos el foco y donde estamos muy en línea con ellos, con los empresarios y con las empresarias o los emprendedores, como quieras llamarlo, es en esos problemas que tiene la estructura o en esas oportunidades que deben tener, que básicamente son personas, es lo esencial, sin lugar a dudas es lo esencial, las personas. 2, todo el tema de estructura fiscal, legal, internacional. 3, todo el tema financiero. Y 4, la tecnología. Eso es, digamos, que la estructura, los elementos que nosotros entendemos que siempre concurren para que una empresa crezca, ¿no? Y tercero, pues cómo hacer que su capital, primero, se relacione con la propiedad de estos empresarios, y sea, al cabo, la posibilidad de dirigir su empresa o incluso de tener un retorno, y cómo ese capital pues también puede servir para captar inversión y demás, ¿no? Entonces, ese es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es el negocio lo llevan quienes los tienen que llevar, y nosotros tratamos de ayudarle en todo lo demás, tanto en una estrategia de ver, pues de ya unos años en esto y lo que han hecho otros, cómo creemos que pueden hacerlo, y ya te digo, con mucho foco en personas y en esa estructura que permita crecer, y en la propiedad de la compañía como un elemento clave, ¿no? Tanto de reward para ellos como de captación de inversión. Muy bien, muy interesante.
Has hablado que, bueno, que la pata más importante, ¿no? Podemos decir que son las personas. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a las habilidades de gestión que tienen estos equipos, que forman estas empresas de emprendimiento? Pues fíjate, al inicio, cuando nosotros empezábamos, estábamos muy focalizados en cuestiones como la parte fiscal, la parte legal y demás, que sin duda para nosotros hoy por hoy es clave. Pero desde el principio empezamos a notar que el tema de las personas, porque claro, los proyectos que crecen, y pensemos tanto en una fase muy startup, ¿vale? Ya no hablo de tema muy seed y demás, que también, pero una fase muy startup, o incluso en la fase de crecimiento, o incluso en las compañías consolidadas que facturen 100, 120, 150 millones de euros para abajo, que siguen creciendo a 2 dígitos, lo que lo hacen son las personas. Vamos, yo en eso no tengo la más mínima duda. De hecho, nosotros lo que les ayudamos a los empresarios, o nuestro enfoque es ver qué perfil de personas a la hora de la contratación y luego de qué forma tú puedes generar una atracción hacia tu proyecto en todo el ciclo de vida de la persona, ¿no? Desde la definición de un puesto, desde la generación de una cultura y la definición de un puesto, hasta una correcta captación, un correcto onboarding, una correcta incorporación, hasta su proyecto de carrera y, por supuesto, la retención del talento y el reward en todos sus ámbitos. El dinero, las condiciones, el lugar físico donde puedes hacerlo, ¿no? Entonces, sí, nosotros creemos tenemos la experiencia de haberlo visto muchas veces, todo va de personas. Además, con capacitaciones no tan obvias, que si quieres de eso que hablemos, podemos hablar, ¿no? Pero yo no tengo duda, la más mínima, vamos. ¿Y qué capacitaciones crees que necesitan estos equipos? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que una de las cosas buenas que ha hecho que se hable de montar empresas, de crecimiento, de emprendimiento y demás, ha sido que ha metido o ha introducido ese tipo de perfiles no solo en el fundador, sino en el equipo del fundador. Es decir, no es poco habitual que un empresario que ha vendido su compañía o que ha salido sea el director financiero de otra. No es extraño que el director financiero de una compañía de estas asesore a otras compañías. Es decir, claramente elementos como la versatilidad, la agilidad, el foco, la percepción de el convivir con el riesgo, con la incertidumbre, a veces a niveles muy arriba, pero eso yo creo que lo comparten todos los líderes, la soledad, o sea, una serie de entornos que han hecho que cuando tú quieras hacer cosas rápidas, todas estas cuestiones sean a veces incluso más relevantes que un conocimiento técnico profundo en tu materia, ¿no? Yo creo que esa es quizá las capacidades, las que te enunciaba antes, son las que creo que pueden pues un muy poco acertado. Hablar sobre o identificar estas personas que a veces son, o sea, a mí me encanta, o sea, trabajar con, o sea, te lo transmiten, o sea, es imposible salir de allí, yo el equipo que trabaja conmigo, otros socios o demás, claro, tienes una reunión y sales vitaminado, ¿no? Porque están en ello, ¿no? Esas son unas capacitaciones, lo que antes eran los soft skills, que es una forma de decir lo que es el hard, ¿no? O por lo menos en este ámbito, en otros no sabría decirte, porque este es el que conozco. Muy bien. Y me ha surgido otra pregunta oyéndote hablar. Cuando se produce el scale-up de estas compañías, de estos emprendedores, startups, etcétera, ¿percibes que justo en ese momento tienen alguna carencia o algo que desarrollar con cierta urgencia o con cierta premura para estar un poco en la misma velocidad? Pues, fíjate, yo te diría, se ha hablado de muchos valles de la muerte, ¿no? Este término que quizás es un anglicismo, es un poco, a veces, no sé si se utiliza demasiado. Yo creo que cuando uno quiere crecer, a veces el principal enemigo es uno mismo, ¿no? Y trataré de explicarlo.
en muchas ocasiones los líderes que han desarrollado algo desde el principio inicial, o propietarios o grupo de fundadores, han tenido un nivel de control sobre la estructura que les ha permitido que aquello se vaya desarrollando de una forma muy propia, ¿no? Claro, cuando tú creces eso es imposible. Entonces, el hacer tres cosas. Uno, cosificar tu proyecto, sacarlo de ti, lo que nosotros llamamos el cosificar el proyecto. Dos, encontrar cuál es tu mejor sitio. Y tres, distinguir, te diría que hasta divertir, o sea, hacer muy clara la división entre qué es el dueño, quién es el administrador, consejero delegado y quién es el director general, ¿vale? Es decir, esta distribución, yo creo que lo de delegar es terminología de los años 2000, o no sé si de los 90, o por lo menos es mi opinión. O sea, a mí no se me plantea delegar cosas en mis... Yo trabajo en un equipo en el que yo tengo unas responsabilidades distintas que otra, igual que otro socio mío que tenga otra responsabilidad, pues tendrá otras responsabilidades y le tocará tomar otras decisiones, ¿no? Entonces, ese cambio a decir, oye, a partir de esto se abre y yo tengo que ocupar un puesto determinado y no tengo por qué ser en absoluto el mejor para dirigirlo. Quienes consiguen eso, yo estoy en varios procesos con varios consejeros delegados, con varios fundadores de compañías de un tamaño. Estoy hablando de varios millones de euros y de algunas decenas de millones de euros. Pues ese es el reto, ¿no? El dejar de escuchar palabras como en compañías grandes que están creciendo, sucesión. ¿Sabes lo que quiero decir? Yeah. Ese es el punto del crecimiento, ¿no? Aquello tengo que hacer el expanderlo, ¿no? No sé si me he explicado. Perfectamente, perfectamente. De hecho, te quería preguntar un poco ya para finalizar con todo este escenario, ¿no? Con estos papeles que jugamos cada uno dentro de estas empresas. ¿Tú consideras que el coaching tiene algún tipo de beneficio que les puede aportar? ¿Puede solucionar alguno de sus problemas o ayudarles en sus retos? Yo creo que sí. Es más, creo que no hay duda. No hay duda y te diré porque yo cuando alguna vez me han preguntado cuál es la característica de los empresarios, de los fundadores que yo conozco y demás, pues a veces la distinción se hace desde que si son hombres o mujeres, con formación o no formación, con experiencia. Y yo por lo menos, y esto es una experiencia muy personal, siempre he visto tres ejes que se cumplen en mayor o menor medida en todos y aquí sí estoy hablando del líder, ¿vale? Ya sea hombre, mujer, eso me es indiferente, de la persona que está al mando, ¿no? Y estos son tres. Uno es que se tienen que enfrentar a incertidumbres. De hecho, la incertidumbre es su terreno. Y aunque sea tu terreno, hombre, es un terreno, aunque uno esté acostumbrado a caminar por un terreno duro, pues a veces el terreno duro se te hace más duro o menos duro. El otro, a veces te diría ciertas dudas o ciertas suspicacias sobre la gente que se acerca, qué funciones quiere, qué necesidades tiene, porque claro, tú eres el último decisor, ¿no? Y el tercero, que para mí es una cosa, y yo lo he vivido, yo he sido consejero delegado de un grupo de empresas durante 4 años, que además es muy difícil de solucionar en tu entorno, que es la soledad. Es esa soledad, porque al final, pues creo que eso no lo he descubierto yo, eso es algo que te pueden contar desde los romanos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué creo que hace el coaching? Pues el coaching hace varias cosas, pero sobre todo creo que cumple 3 funciones. La primera, ampliar el concepto del well-being al ámbito profesional. Es decir, tú tienes que estar también bien, no solo en tu vida personal. 2, esa idea de proyecto, ¿no? Esa idea de proyecto personal, esa idea de preguntas a ti mismo, esa idea que tiene el coaching de que tú eres el protagonista de algo en el que alguien te eche una mano, ¿no? Y tercero, te diré que es bastante importante, aunque solo sea el poder hablar. El poder contar, el poder compartir con alguien que no está en tu esfera
o bien de dependencia en cualquier elemento, o como stakeholder, siquiera utilicémoslo de una Que forma. no te va a decir lo que tú quieres oír, ¿no? Y además, el que tú le cuentes una cosa puede impactar en él, o sea, no es un stakeholder en el sentido más de operativo o de persona relacionada dentro del grupo, ¿no? Es alguien que tiene otra función. De hecho, te diré, tú lo sabes bien, yo lo he utilizado el coaching y yo es una cosa que recomiendo. De hecho, ahora mismo estoy con dos directivos, o sea, en este caso son fundadores, que están pasando una época complicada porque están sometidos a mucha presión y el coaching va en esa línea, ¿no? Sí. Yo te diría, yo no tengo duda, creo que es una herramienta fantástica. Muy bien. Pues muchas gracias, Alberto, por tu tiempo, por todo lo que nos has contado, súper interesante, de nuestro entorno de startup, scale-up y emprendimiento. Y nada, esperamos verte pronto. Yo te agradezco muchísimo la invitación, Isabel. Animaros a que sigáis trabajando con este tipo de cosas, porque tanto a los directivos como a las personas relacionadas con este entorno, creo que es una herramienta, porque además, si tú estás bien, todo está bien. Entonces, animaros de verdad y muchísimas gracias porque hayáis contado conmigo para este rato de charla. Muchas gracias. Hasta pronto.